Grabación. Bueno, importantísimo, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted se conecte. No olvide suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video. Entonces, muchachos, así las cosas. Eh, Déjenme decirle que vamos a iniciar con un repasito de algunos conceptos que pues ustedes ya analizamos en clase, ¿verdad? Pero sin embargo, pues cabe más volverlos a retomar. Recordar que las figuras más pequeñas que se puede formar es el triángulo, ¿verdad? El polígono. Este, Tenemos que ese va a ser la figura más pequeña que vamos a tener. El triángulo. Recuerden que es importante mantener los micrófonos cerrados, ¿verdad? Fabriela. Eh, Luego, seguidamente, tenemos los cuadriláteros o tetrágono. Son figuras que tienen cuatro lados. Eh, Ahí pues es toda una familia, ¿verdad? Tenemos los rectángulos, los cuadrados, los rombos, los trapecios. Pero acá estamos hablando de figuras, o vamos a tratar de trabajar lo que son figuras convexas, o sea, figuras regulares, que todos los lados miden lo mismo. Seguidamente vamos a encontrar el pentágono que tiene 5 lados, el hexágono que tiene 6 lados, el heptágono que tiene 7 lados, el octógono que tiene 8 lados, el eniágono o nonágono que tiene 9 lados, el decágono que tiene 10 lados, el endecágono que tiene 11, el dodecágono que tendría 12, el tridecágono que tendría 13. Vean que conforme van avanzando, la primera palabra como que lo define, ¿verdad? Tri de 3, dode de 12, tetra sería 14, penta 15 y simplemente se le agrega la palabra decágono porque ya son figuras de más de 10 lados, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos el pentágono, que sería de 15 lados, el hexadecágono, que sería de 16 lados, el heptadecágono, que sería de 17, el octadecágono, que sería de 18 lados, el enneadecágono o nonadecágono, que sería de 19 lados, el icoságono, aquí ya empezamos con otra familia, otra serie, que sería de 20 lados, y entonces ahí ya sería el icohexágono primero, icohexágono segundo, etcétera, ¿verdad? Igual con lo que son los de 30 lados, que serían los tricontágonos, y los de 40 lados, que sería la familia o la serie de los tetracontágonos, la de 50 lados, que sería la familia de los pentacontágonos, la de 60 lados, que sería la de los hexacontágonos, la de 70 lados, que sería la de heptacontágonos, la de 80 lados, que sería la de octacontágonos, la de 90, que sería los eniacontágonos, y los de 100, ya ahí entraríamos en otra serie, ¿verdad? Que iría desde 100 hasta prácticamente 999, que serían los heptágonos. Ya después de 1000 ya se llaman chiliángonos, después de 10.000 se llaman miriángonos y mayores a 100.000 lados se llamarían hectamiriángonos. Entonces, de esa manera podríamos nombrar nosotros los polígonos dependiendo de la cantidad de lados que tengan, ¿verdad? Bueno, en esta practiquita de examen que es, yo les envié, tenemos acá en la primera sesión este, lo que son este, eh, en la primera sesión decía, a continuación se le presentan dos columnas, la columna A, la columna B. En la columna A aparece el nombre de un polígono y en la columna B encontrará el número de lados correspondiente. Entonces, lo que hay que hacer es como asociar, ¿verdad? Eh, y dentro de los paréntesis vamos a colocar simplemente la letra en la cual corresponde. Entonces, la primera figura que me están nombrando acá es un triángulo. Entonces, sabemos que el triángulo, pues, es una figura que tiene tres lados. En este caso, pues, correspondería a esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, pondríamos acá la I. Seguidamente,
seguiría el decágono. El decágono habíamos dicho que es una figura que tiene 10 lados. Entonces, inmediatamente pues nos ubicamos acá, ¿verdad? Que sería la letra G. Seguidamente tenemos el tetradecágono. Como les decía, ¿verdad? La primera palabra o las primeras eh, dos o tres sílabas que se aparezcan son las que me van a definir la cantidad de lados. Entonces, tetra se refiere a 4 y decágono se refiere a 10. Entonces, tendríamos aquí una figura de 4 lados en la familia de los que van de 10 a 19. O sea, en este caso sería 14. Aquí iría entonces la letra A. El eniágono, eh, esa figura habíamos indicado que es una figura que tiene 11 lados. No, perdón. Eniágono. Nos vamos aquí a eniágono. Esta figura dice que tiene 9 lados. También se le conoce con el nombre de nonágono. Es ahí donde viene la pequeña confusión, ¿verdad? Entonces, el eniágono, pero en este caso no es un eniágono, es un eneadecágono. Entonces es una figura que tiene 19 lados. Nos iríamos hasta el H, ¿verdad? Ok, ya tenemos esta aquí. El tritadecágono. Entonces estamos hablando de tri, de 3. Entonces sería en este caso la figura que tiene 13 lados. Luego Yo, el profe, isodecágono, ¿sí? disculpa una pregunta. En el examen nos vas a poner cualquiera de las que tenés ese montón, o sea, hasta el 100.000 y así, no sé, o hasta un cierto No, nivel no, no. de números. Las primeras 20. Ok, sí, gracias. Bueno, el tridecágono, como lo podemos observar acá, tenemos una figura de 13 lados. Entonces, buscamos acá. eh, ok, ya lo teníamos, perdón, el C. Ahora sigue el isodecágono. El isodecágono es una figura que de acuerdo a esta tabla que tenemos acá, sería una figura que tiene, eh, ¿qué se me hizo? 20 lados, ¿verdad? Icoságono. Pero aquí dice isodecágono. Sí, es la misma, ¿verdad? En la parte inferior podemos ver que dice isodecágono. Se conoce con dos nombres. Entonces aquí iría la letra D. Seguidamente lo tachamos, ¿verdad? Iríamos con el hexa, que es una figura bastante sencilla, pero estamos hablando de una figura de más de 10 lados. O sea, el hexadecágono sería una figura de 16 lados. Entonces tachamos acá. Luego sigue el trapezoide. El trapezoide es una figura de 4 lados. Entonces tendríamos que acá viene la F, ¿verdad? Es un cuadrilátero. El heptadecágono, la palabra hepta, lo que me dice es que es una figura de 7 lados, pero al tener el agregado decágono, entonces me dice que es una figura mayor de 10 lados. Entonces aquí tendríamos que vendría la opción E. Y por último, el octodecágono. El octo se refiere a 8 lados y la palabra decágono pues me refiere a una figura que está entre la familia de 10 y 19, ¿verdad? Entonces se refiere a la opción B. Entonces de esa manera quedaría resuelto este apareamiento siguiendo esas indicaciones, ¿verdad? Ok, luego en la primera página del folletito que ustedes estuvimos trabajando en este periodo, venían algunas definiciones que son muy importantes de recordar, ¿verdad? Sobre los polígonos y los elementos básicos que tienen los polígonos. Cuando yo les expliqué esta materia, les indiqué, ¿verdad?, que como seres humanos, pues todos tenemos
cabello, o la mayoría, ¿verdad? Tenemos ojos, nariz, boca, manos, pies, y esas son características generales que todas las personas tenemos. Algunos más bonitos, otros más feos, unos más gruesitos, unos más delgaditos, etcétera, ¿verdad? Pero ya, son características que nos caracterizan como seres humanos. Igual entonces los polígonos tienen estas características y las vamos a encontrar en todos ellos, ¿verdad? Entonces, la primera es un vértice. Un vértice es el punto de intersección de dos lados, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar el vértice E, el vértice D, C, B y el vértice A. Son las esquinas donde se unen dos lados, ¿verdad? El centro se encuentra a la misma distancia de cada uno de los vértices. En este caso, el centro generalmente se acostumbra a nombrar con la letra O. Esto lo recordamos desde el círculo, ¿verdad? Eh, Luego el radio dice que es el segmento que une el centro con el vértice. O sea, es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los vértices. Ahí tenemos lo que sería el radio. Y en este caso podríamos decir que este radio se llama el radio OB. Y le ponemos una rayita aquí para indicar que es un segmento, ¿verdad? La apotema dice que es el segmento que va o que une el centro del polígono con el centro de uno de los lados. Entonces, si tenemos que este es el centro del lado, es decir, el segmento que va desde A hasta este punto mide lo mismo que mide P a este punto, que si yo lo podemos llamar P. Y entonces la distancia que hay del centro hasta el punto P, a esto es lo que se le conoce con el nombre de apotema. Ahora, si queremos nombrarla, ¿verdad? En este caso podríamos decir que la apotema sería el segmento OP o PO, como quieran. Una diagonal dice que es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Dos vértices consecutivos son que están a la par, ¿verdad? Por ejemplo, E y D serían consecutivos o E y A serían consecutivos. Entonces, para hablar de una diagonal, estamos hablando de un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Es decir, por ejemplo, OC, perdón, EC, EB serían dos segmentos no consecutivos. Ahora, esto se refiere a lo que es una diagonal, ¿verdad? Ahora, el ángulo central dice que es el ángulo que está formado por dos radios. Es decir, nosotros ya sabemos que OB es un radio, entonces si yo trazo este otro de acá, sería otro radio. Entonces este ángulo que se me forma acá sería el ángulo central, ¿verdad? Un ángulo interno dice que es un ángulo que está formado por dos lados consecutivos. Entonces tenemos que este ángulo que se forma acá es un ángulo interno. Está formado por dos ángulos consecutivos. Y por último, el ángulo externo es el que se forma al prolongar los lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo prolongo este lado y hago lo mismo con este otro, y hago lo mismo con este otro en la misma dirección, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esos ángulos que se me van a formar en la parte de afuera, a estos son los que se les conoce como ángulos exteriores. Y aquí tenemos los diferentes ángulos exteriores de este pentágono. Obviamente, el ángulo central va a tener la misma medida para cualquier triángulo que yo forme a partir de dos radios, ¿verdad? Igualmente, los ángulos exteriores van a tener la misma medida, indiferentemente de cuál sea el que yo tome, ¿verdad? Eh, Luego, en esa misma hojita, en la primera página del folleto, habíamos analizado lo que eran las relaciones métricas, ¿verdad? En las relaciones métricas teníamos cómo podíamos nosotros encontrar el ángulo central, el ángulo interno y así sucesivamente de los elementos que forman el polígono, ¿verdad? Con la condición, habíamos indicado, digamos, de que, por ejemplo, para cuando en la fórmula hablamos de n, estamos hablando del número de lados, ¿verdad? Del polígono. Entonces, ya vimos que tenemos diferentes polígonos
de diferente cantidad de lados. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un polígono que tiene 6 lados, en ese caso, eh, el n estaría representado por 6. Entonces, aquí en lugar de la n, lo que vamos a hacer es cambiar 360 entre 6. Creo que eso nos da 6 por 6, serían 36, ¿verdad? Entonces nos da 60 grados. Cuando hablamos de grados, le colocamos un puntito, una bolita chiquitica ahí en la parte superior derecha de la cantidad o del resultado que nos da. De esa manera, entonces encontraríamos lo que es el ángulo central de una figura que tiene 6 lados. Si la figura fuera de 7 lados, entonces cambiamos el n por 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, para encontrar la medida de un ángulo interno tenemos que utilizar la fórmula que sería 180 por n menos 2 entre n, ¿verdad? Aquí voy a regresarme, ¿verdad? Es importante recordar que un ángulo es la parte que se forma acá, ¿verdad? Y la podemos nombrar de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre que aquí está A, ese es el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C. Entonces yo puedo decir que estamos hablando del ángulo eh, que tiene el A, el vértice B y C. O podría ponerlo al revés incluso, ¿verdad? Por ejemplo, podría hablar de el ángulo CBA. Una condición muy importante es que el vértice siempre va a ir en el centro. Igualmente yo puedo nombrar esto con una letra griega, puedo hablar de la medida del ángulo alfa, o puedo utilizar letras minúsculas, por ejemplo, el ángulo central, una C, el ángulo interno, una I, etcétera, ¿verdad? El ángulo externo, una E. Incluso también podemos utilizar números, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar del ángulo que mide 50 grados. Y estaríamos hablando de la misma figura geométrica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ok, entonces, porque cuando yo se los expliqué en la clase, les dije que esta era la medida del ángulo central. Y les di la fórmula, ¿verdad? Pero aquí aparecen 3 letritas. Entonces, lo que está indicando es que es el ángulo que pasa por el punto E, que tiene como vértice O, y pasa por el punto D. Y así con todos los otros, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo interno, siempre es importante colocar la M para indicar que estamos hablando de la medida. Y en este caso podríamos utilizar una I para simplificar y no tener que escribir todo esto, ¿verdad? Entonces decíamos que era 180 por n en menos 2 dividido entre n. N, la cantidad de lados que tiene el polígono. Luego acá hablábamos de que esta es la suma, esta letra que es del alfabeto griego, representa la S, sigma, en mayúscula, y lo que me está indicando, o lo que trata de decir es que vamos a sumar la medida de todos los ángulos internos de un polígono. Entonces, por ejemplo, en este caso, las figuras básicas son muy sencillas, ¿verdad? Porque si ya sabemos cuánto mide este ángulo y sabemos que el polígono, o en este caso un pentágono tiene 5 lados, simplemente sería agarrar esta cantidad y multiplicarla por 5 o sumarla 5 veces y ya tendríamos la medida de todos los ángulos internos. Pero obviamente, como vimos, existen polígonos que tienen mucha cantidad de lados. Estaríamos hablando de polígonos de 100 lados, de 200 lados, hasta más. Y entonces, obviamente, ahí el cálculo se vuelve un poco más tedioso. Entonces, para eso se utiliza esta fórmula que sería 180 por n menos 2. Ok, seguidamente tenemos la medida del ángulo externo. Para encontrar la medida del ángulo externo, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos para encontrar la medida del ángulo central. Entonces, que era 360 dividido entre n. El número de diagonales que salen desde un mismo vértice. Aquí es importante tener en cuenta este detalle. Vamos a ver si me traigo por acá un polígono. Aquí, vamos a ver. Vamos a cortarlo acá con mi cepito.
Listo. Entonces nos regresamos para acá y tendríamos la siguiente situación. Estábamos hablando del número de diagonales que salen desde un mismo vértice, ¿verdad? Entonces, recordando que esto que tenemos acá es un vértice, ¿verdad? El vértice E. Este sería el vértice E. Entonces, desde este vértice yo puedo trazar una diagonal, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Entonces, desde este vértice salen solamente dos diagonales. ¿Por qué? Porque si de E a D eso no es una diagonal. ¿Por qué? Porque son dos vértices consecutivos. La definición dice que tienen que ser dos vértices no consecutivos. Entonces, para encontrar el número de diagonales desde un vértice, yo utilizo la fórmula n-3. Si, por ejemplo, para el pentágono sería 5 menos 3 y podemos verificarlo acá, que serían 2. Solamente dos diagonales se pueden trazar. Ahora, pero tenemos más vértices y entonces, por ejemplo, qué sé yo, si yo me ubico aquí en D, entonces ya podríamos trazar esta otra diagonal y podríamos trazar esta otra diagonal. Entonces ya tengo 4 diagonales. Pero si yo me voy para el C, resulta que la diagonal S ya existe. Entonces solamente podría trazar una diagonal, ¿lo ven? Entonces el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono no son la misma cantidad que salen de un mismo vértice. Y van a haber diagonales que se repiten y obviamente no se van a contar. Entonces yo no puedo decir que si un pentágono tiene 5 vértices y que de cada vértice salen dos diagonales, entonces que el pentágono va a tener 10 diagonales, ¿verdad? Porque 5 por 2 serían 10. Este, y vamos a ver que si yo vengo acá en esta fórmula y sustituyo 5 por 5 menos 3 y lo divido entre 2, el resultado sería diferente, ¿verdad? Porque 5 menos 3 son 2 por 10, por 5 serían 10, 10 entre 2 serían 5, ¿verdad? Si no, lo ponen en la calculadora y simplemente lo sustituyen y ya tienen el resultado. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Casualmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Y ya no se pueden trazar más, porque las demás ya estarían repetidas. Entonces, esta es la famosa estrella de David, ¿verdad? También, para los que les gusta un poco el misticismo y esas cosas. Bueno, entonces, en esta otra parte de la práctica que les dejé, acá ustedes tenían que casualmente utilizar esos conceptos que venían ahí en la primera página, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en la número 1 dice, une dos vértices no consecutivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una diagonal. El punto que equidista del vértice al polígono. ¿Estamos hablando de qué? De un radio. El segmento que une el centro y un vértice del polígono. No, esta está mala. Esta está mala, perdón. Es centro, ¿verdad, profe? Esta sería el centro, correcto, Fernanda. La número 3, estamos hablando del segmento. Es que aquí me confundí porque aquí dice punto, mientras que aquí dice segmento. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces aquí sí, el segmento que une el centro con un vértice del polígono, entonces ahí sí estaríamos hablando del radio. En la número 4, el concepto segmento determinado por el centro y el punto medio de uno de los lados, a esta se le llama apotema, ¿verdad? Seguidamente tendríamos la número 5, dice todos sus lados y ángulos miden igual.
todos sus lados y ángulos miden igual. Estamos hablando de un polígono convexo o de un polígono regular. En este caso, aquí tenemos dos opciones. El polígono regular y también podrían hablar de un polígono Pero una convexo. pregunta, Dime. ¿qué exactamente significa convexo? Convexo es que tiene todos los lados iguales. O sea, que a la hora de usted trazar una línea por en medio de la figura, esta figura no se va a salir. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, en un hexágono, usted puede trazar cualquier línea del polígono y esta nunca se va a cambiar, nunca va a salir del polígono. A eso se le llama convexo. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo una figura como esta figura no es convexa. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento quiero trazar un segmento que va desde esta esquina hasta esta otra esquina, ahí se estaría saliendo. Entonces, a eso es lo que se le llama no convexo. ¿Está bien, Crisur? Está bien, profe, gracias. Ok. La número 6 dice, todos los vértices se ubican sobre una misma circunferencia. Corresponde a en este caso sería un polígono inscrito. Yo acá puedo trazar una figura que va a pasar por todos los vértices. A esto se le conoce como una circunferencia circunscrita y a la figura que está dentro se le llamaría un polígono inscrito que está dentro. Ok, acá está muy fácil, ¿verdad? El símbolo de la T invertida es el de la perpendicularidad, el de la par de barritas es el de paralelismo. El concepto polígono que tiene lados y ángulos desiguales corresponde a un polígono irregular. Entonces ahí esas serían las respuestas, ¿verdad? Ok, vamos a ver, aquí se me corrió esto. Muy importante, muchachos, suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video, ¿verdad? Ok, ahí después de la propaganda, vamos aquí a la tercera parte que habla sobre lo que es identificar algunas de las características de los polígonos. Y entonces en la parte derecha le doy una figura donde se están señalando diferentes puntos y le pido que me indique un radio. Un radio dice que es la distancia que hay del centro a uno de los vértices. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, el radio GD. Este sería un radio, ¿verdad? Que sería la distancia que hay de aquí hasta acá. Igualmente podríamos hablar de GB, de GA, de GF, de GC, de GE, la que usted quiera. Un lado, un lado es el segmento que podemos señalar acá, en este caso ED. Igualmente podríamos decir EF o FE, FA, AB, AC, CD. Cualquiera de esos son lados, ¿verdad? Una diagonal es un segmento que une eh, dos vértices no consecutivos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tendríamos el segmento que va desde A hasta el punto D, que se ve fácilmente ahí en la figura, pero igualmente podríamos señalar cualquier otro, ¿verdad? AE, AC, igual BF, BE, BD, y así sucesivamente con cada uno de los vértices. Un ángulo interno, recuerden que es un ángulo que se forma por dos lados consecutivos. En este caso estaríamos hablando de que un ángulo interno podría ser el ángulo E. Recuerden que el vértice siempre va en el centro. En este caso el vértice sería el punto F y el punto A. Un ángulo central es un ángulo que se forma por dos radios. En este caso podríamos estar hablando de el ángulo AEC.
el vértice siempre va en el centro, G y B. Vea que si no le pone el simbolito de ángulo, pues obviamente estaría malo. ¿Por qué? Porque nada más estaría dando 3 puntos, ¿verdad? Un ángulo externo es el que se forma al prolongar cualquiera de los lados. En este caso estaríamos hablando de el ángulo B, el vértice siempre va a ir en el centro y el punto I, digamos que es una I. La apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de uno de los lados. En este caso, aquí tenemos señalado uno, ¿verdad? En este caso corresponde al segmento GH. Y le ponemos el símbolo de de segmento, ¿verdad? Ok. Seguidamente tenemos aquí el ángulo FED. El ángulo FDE está FED. FED. Este es un ángulo interno, ¿verdad? En este caso podríamos decir que se trata de un ángulo interno. Lo vengan, es el ángulo FED. Es este que se forma acá. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, tenemos que poner exactamente, digamos, el nombre tipo ángulo interno, o con que pongamos interno está bien, o qué. Ya, lo ideal sería poner ángulo interno, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Lo que pasa Ok. es que a veces uno por pereza, entonces simplemente pone interno, ¿verdad? Ya sabiendo que estamos hablando de un ángulo. El ángulo, ¿está bien, Fernanda? Sí, sí, está bien, profe. El ángulo AGB. El ángulo AGB es este ángulo que se forma acá. ¿Lo ven? Que empieza en A, pasa, tiene vértice G y termina en B. Entonces estamos hablando de un ángulo central, ¿verdad? Y por último, el ángulo BCI, BCI. Entonces estamos hablando de este ángulo que se forma acá arriba, ¿verdad? Que tiene vértice en C. Y entonces en este caso estaríamos hablando de un ángulo exterior. Y de esa manera se completarían las 10 preguntitas sobre esa figurita. Ok, seguidamente vienen, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta este momento. ¿Todos estamos claros? Recuerden, ¿verdad? Siempre suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. Muy importante eso, ¿verdad? Eh, la parte de desarrollo tenemos 4 problemitas, bueno, 5, pero hay uno que no va a entrar, el último. Entonces, en la parte de desarrollo tenemos, dice, determine el área del pentágono cuyo radio mide 5 centímetros. Entonces me están dando el radio, ¿verdad? Este es más o menos igual que el de la tarea, el de la flor, ¿verdad? Entonces tenemos que este es el radio, que este radio mide 5. Para encontrar el área de cualquier polígono, habíamos indicado que la fórmula era perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, para determinar el perímetro yo necesito conocer cuánto miden cada uno de los lados. En este caso, pues esta información no la tengo. Y también necesito encontrar la apotema. Sabemos que la apotema y la base o la intersección con el lado siempre forman un ángulo de 90. No conocemos cuánto mide este ángulo, no conocemos cuánto mide este otro, ni la apotema, ni cuánto mide esta distancia de aquí hasta acá, que podríamos llamar X. Si nosotros encontramos X y lo multiplicamos por 2, ya tendríamos cuánto mide el lado. Y eso nos permitiría encontrar el perímetro, ya que recordemos que el perímetro se encuentra con la fórmula
el número de lados por la medida o la longitud de cada uno de los lados. Ok, entonces teniendo eso, nos vamos a dar a la tarea de encontrar, en este caso, cuánto mide el ángulo central de este pentágono. Ahí es donde está la clave, ¿verdad? Pentágono. Entonces, recordar que para encontrar la medida del ángulo central de un pentágono se utilizaba la fórmula 360 entre n. Entonces, la medida del ángulo central sería 360 dividido entre 5, porque estamos hablando de un pentágono. Entonces, la medida del ángulo central sería 72. Eso ustedes lo pueden hacer con la calculadora, ¿verdad? Pero yo no ocupo la medida del ángulo central. Yo lo que ocupo, recuerden que el ángulo central es todo este segmento que se forma acá, ¿verdad? Todo esto. Pero yo solamente ocupo la mitad, que sería la medida de este ángulo que se forma acá. Entonces yo agarro el ángulo central y lo divido entre 2. Entonces la medida que a mí me interesa en este caso es la de 36. Ok, recordando que la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre tienen que sumar 180, entonces yo a 180 le resto 36 y le resto 90, voy a encontrar que esto va a medir 54, ¿verdad? También se puede resolver la ecuacióncita que estuvimos resolviendo en clase, ¿verdad? Sabiendo que si la medida de los tres ángulos, 36 más 90, y a este le dábamos el nombre de alfa, ¿verdad? Generalmente a los ángulos se les da una incógnita con una letra griega. Sabiendo que eso tiene que sumar 180, entonces sumábamos estas dos cantidades que nos daba 126 más alfa igual a 180 y luego despejamos, ¿verdad? Entonces tendríamos 180 menos 126 igual, ¿verdad? Esto lo resuelven con la calculadora y resulta que alfa pues mediría en este caso 54 grados. Teniendo ya eso claro, entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos un triángulo donde sabemos que tenemos que encontrar la apotema, tenemos que encontrar x, que esto mide 90, que esto mide 36 y que aquí este ángulo mide 54. Entonces, aplicando la ley de senos, yo podría decir, bueno, si quiero encontrar x con el seno del ángulo opuesto, x sobre el seno del ángulo de 36 va a ser igual a la información que tenemos. En este caso sabíamos que el radio mide 5, ¿verdad? Entonces 5 sobre el seno del ángulo opuesto, 5 sobre el seno de 90 y despejamos, ¿verdad? Entonces tendríamos que x es 5 por el seno de 36 sobre el seno de 90. Y para eso nos íbamos a apoyar en la calculadora para poder elaborar esa operación. Es importante que lleven la calculadora el día del examen, ¿verdad? Y si no tienen, pues tienen que conseguirla porque en la biblioteca hay, pero no hay tantas. Entonces, les decía que tenemos acá modo 1. Ok, entonces colocamos primero la fracción, aquí ponemos 5, aquí el seno de 36, cerramos el paréntesis, nos bajamos al denominador, colocamos el seno de 90 y cerramos. Y le damos igual, entonces tendríamos que esto mide aproximadamente 2,93. Podríamos redondearlo a 2,94, ¿verdad? ¿Por qué 2,94? Bueno, recordar que después de 5, digamos, vamos a redondear a dos decimales. Después de, en este caso, el número que sigue es 8. Al ser mayor que 5, entonces al que está a la izquierda, en este caso que sería el 3, se aumenta una unidad. Si fuera menor, si fuera menor de 5, quedaría igual, ¿verdad? 2,93. Ok, ya tenemos ahí. Y dijimos que para encontrar el lado simplemente íbamos a multiplicar por 2, ¿verdad?
Entonces, en este caso, el lado mediría 5,87. Así fue, ¿verdad? Vamos a verificar. Sí, correcto. Este incluso se podría redondear a 5,88 porque el 7 es mayor, ¿verdad? Siguiendo la regla de redondeo. Entonces 5,88. Ok, ya tenemos el lado. Ahora faltaría encontrar la apotema. Para encontrar la apotema aplicamos la misma técnica, ¿verdad? Que sería la ley de ceros. Entonces, vamos a ir. Profe, Sí, permiso, antes de continuar, tipo, por ley siempre vamos a tener que redondear porque, digamos, no podríamos poner como una respuesta aproximada. es que eso nos va a generar un error. Yo sé que son pocos números, pero al final, si fueran un problema muy, 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 muy complejo, esos números al final nos van a causar un error bastante grande. Entonces, por eso, en este caso, se recomienda por lo menos redondear a dos decimales. Ok, gracias. Bueno, entonces para encontrar la apotema, igual, ¿verdad? Tomamos la apotema sobre el seno del ángulo opuesto, que sería 54, y utilizamos la información que ya teníamos, ¿verdad? Que era 5 sobre el seno de 90. Aquí yo podría utilizar este dato que tenemos acá, ¿verdad? 2,94. Sin embargo, casualmente, para evitar arrastrar un error más, o imagínense que esta cantidad no fuera esa, ¿verdad? Entonces, obviamente ya voy a tener totalmente el problema malo. Entonces, mejor es utilizar la información que el problema en sí al principio me da, que sería 5 sobre el seno 90. Igual, ¿verdad? Despejamos. Entonces, para encontrar A, tendríamos que esto es 5 por el seno de 54, perdón, sí, 54, sobre el seno de 90. Y igual lo metemos en la calculadora. Como yo soy muy vago, ¿verdad? Y como yo borro con la tecla C, entonces eso me permite poderme regresar y no escribir toda la expresión, simplemente cambio el 54. ¿No ven? Y aquí le damos igual y me da 4,04. Entonces dice que la apotema mide 4,04. Y como el siguiente número era 5, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos la apotema, ya tenemos lo que mide el lado. Entonces ahora vamos a encontrar el perímetro. El perímetro dijimos que era el número de lados por la longitud que mide cada lado. Entonces en este caso es 5 por 5,88. Y de esta manera vamos a encontrar el perímetro, ¿verdad? Entonces nos venimos por acá. Tendríamos que borrar 5 por 5,88. Y le damos igual. Nos da como resultado 29,4. Ok. Entonces para encontrar el área tenemos que utilizar la fórmula perímetro por la apotema dividido entre 2. Entonces el área sería perímetro, que es 29,4, eh, multiplicado por eh, la apotema, que medía 4,04, y esto lo dividimos entre 2, ¿verdad? Entonces igual con la calculadora nos venimos, colocamos aquí la fracción. Esto es 29,4 por 4,04 dividido entre 2. Y le damos igual, lo pasamos a decimales y nos da 59,38. 59,38. Pero como el número que seguía era un 8, entonces 39. Y aquí utilizamos las unidades al cuadrado, ya sean centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, porque estamos encontrando un área. Ok, de esta manera entonces quedaría resuelto el problema.
¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Bueno, seguimos Sí, con... profe. Ok, perfecto. Seguimos con el segundo problema. En este otro, igual, ¿verdad? Más o menos similar a lo de la flor que resolvimos en clase y que igualmente por ahí hay un video este, referente a este problema. Dice, determine el área de un hexágono cuya apotema mide 6. Entonces ya me están dando la apotema. La apotema, recordemos que es la distancia que hay desde el centro al centro de uno de los lados. Entonces nos dicen que esto mide 6. Entonces, recordar que para encontrar el área, yo necesito el perímetro, necesito la apotema y eso lo voy a dividir entre 2. Entonces ya tengo la apotema, entonces necesito encontrar el perímetro. Para encontrar el perímetro necesito encontrar esta mitad de este lado, multiplicarla por 2 y de esa manera ya tendría cuánto mide el lado y luego lo multiplico utilizando la fórmula de que el número de lados por la longitud de cada de los lados me va a dar el perímetro o la longitud del perímetro. Entonces, igual, ¿verdad? Para encontrar la distancia, necesito saber cuánto mide este ángulo de acá. Sabemos que este mide 90. Igual, ¿verdad? 360 para encontrar la medida del ángulo central. Dividido entre 6. Aplican la fórmula, ¿verdad? La medida del ángulo central, que es 360 dividido en este caso entre 6, me va a dar como resultado 60. Y si lo divido entre 2, ya sé que este ángulo mide 30. Igual, ¿verdad? Por la suma de los ángulos internos, yo puedo determinar que este ángulo que me falta acá va a medir 60, ¿verdad? 60 más 30, 90, más 90, 180. O si no, resolvemos la ecuacióncita que les planteé en el problema anterior. Ok. Entonces, ya sabiendo que tenemos un triángulo cuyos ángulos miden 90, que este mide 30, que este mide 60 y que este lado mide 6, ya me puedo dar la tarea de encontrar el valor de x. Entonces x sobre el seno del ángulo opuesto va a ser igual a la información que tenemos, que sería 6 sobre el seno del ángulo opuesto, 60, y despejamos, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí que 6 por el seno del ángulo de 30 sobre el seno del ángulo de 60 es el valor de x. Igual, ¿verdad? Con la ayuda de la calculadora nos venimos y vamos a encontrar ese resultado. Tendríamos aquí, colocamos fracción, 6 por el seno de 30, cerramos, sobre el seno de 60 y cerramos y le damos igual. Nos da que el valor de el lado sería 2 raíz de 3, pero como el lado es 2 veces esa cantidad, entonces sería 6 raíz de 3. Entonces el perímetro sería el número de lados por la longitud de cada uno de los lados. Sí, dime. Profe, es que a mí en la calcu, digamos, me sale que es 4 raíz de 3, no 6. Vamos a ver qué pasó. Yo lo multipliqué por 2, pero me sale 4 raíz de 3. ¿Y pusiste bien la información? Sí, está bien. ¿Algún otro le da? Seguro le tenés con una configuración ahí metida, no sé. ¿Quién? Sí, no sé. Ok, bueno, vea. Para configurarla adecuadamente, usted se ingresa aquí donde dice modo. Luego, eh, primero digita 1. Luego digita chip modo. Y le Sí, a mí aparece. me da bien dos raíz de 3. Le das aquí donde dice 8, que es normal. Y le das la opción 2. Y le das igual. Y tiene que aparecerte una D y un match.
Si te parece algo más aquí, como fix o CSCI, entonces tenés que volver a repetir esa secuencia. Porque entonces Ok. la tendrías en modo... Profe, ¿Mm? pero hacelo vos ahí en tu calculadora. 2 raíz de 3 por 2, a ver cuánto te da. Y es 4. Gracias, Fernando. Vamos a ver. Sí, el error es mío. Es 4. Y yo configurando todo eso. Ahora quién sabe qué le toqué. No sé por qué tenía que ir a 6. 4. Sí, tienes razón. Ok, entonces tenemos que para encontrar el perímetro sería 4 raíz de 3 por el número de lados, ¿verdad? Como estamos hablando de un hexágono, sería 6. Entonces esto nos da 6 por 4, son 24 raíz de 3. Y por último, para encontrar el área, tendríamos que es el perímetro por la apotema dividido entre 2. Entonces el área sería 24 raíz de 3 por la apotema, que dijimos que la apotema medía 6, ¿verdad? Estaba en la información del problema, dividido entre 2. Y entonces eso nos da 24 entre 2 son 12, 12 por 6, 72. Me da 124, profe, en total. Bueno, vamos a ver, vamos a chequearlo. 24 por 6 dividido, oh, 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 dividido entre 2. Eso nos da 72 raíz de 3. 72 raíz de 3. Ese sería el resultado del área, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si está dado en centímetros, entonces serían centímetros cuadrados. ¿Por qué te dio 124? Metiste la raíz de 3. No sé, profe, pero ya reviso. Sí, metiste la raíz de 3. Profe, Dime, Fernando. bueno, sí, sí. No, no, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que se ve más bonito sin decimales, ¿verdad? Entonces generalmente se trabaja de esa manera. Ok, aquí dice, bueno, determine la medida del ángulo central de un polígono regular cuyo medida del ángulo internos es 3240. Ok, vamos a regresarnos un poquito y vamos a retomar lo de las fórmulas que estuvimos viendo, ¿verdad? No olvide darle clic y activar la campanita. Dice que la suma de los ángulos internos se calculaba con esta fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a robárnosla y nos la vamos a llevar para allá. Control C. Ok. Ahí una bienvenida para David, que acaba de incorporarse. Se durmió, pero ya, ni modo. Ya está. Te quiero mucho, David. Esta no era. Control Z. Por... Copy.
estamos. Ok. Dice que la suma de los ángulos internos se calcula con esta fórmula, ¿verdad? Ustedes la tienen ahí en la primera página de la ficha que estuvimos trabajando este periodo. Entonces, dice que la suma de los ángulos internos es 3240. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí es agarrar esta parte de la fórmula y sustituir por 3240 y luego copiamos lo demás. La idea es encontrar el valor de n, cuántos lados tiene n. Entonces aquí multiplicamos 180 por n, entonces me daría lo siguiente: 3240 es igual a 180n, y luego multiplicamos 180 por menos 2, que sería 360. Luego pasamos esta cantidad que está acá, de signo negativo, y nos la traemos para el lado izquierdo. Entonces en el momento en que pasa al otro lado del igual, cambia de signo. 3240 más 360 es igual a 180 n, y hacemos esa sumita, ¿verdad? Entonces tendríamos que a 3240 le vamos a sumar 360, eso nos da 3600 igual a 180 n. Y ahora el 180 que está multiplicando la n lo pasamos a dividir. Entonces me queda 3600 dividido entre 180 igual a n. Y entonces tendríamos que esa cantidad dividida entre 180 nos da como resultado 20. Entonces estamos hablando de una figura que tiene 20 lados. Pero no nos están preguntando por la cantidad de lados que tiene la figura, nos están preguntando por el ángulo central. Entonces eso implica que para encontrar la medida del ángulo central de cualquier polígono, yo tengo que utilizar la fórmula 360 dividido entre n. Entonces en este caso, como se trata de una figura que tiene 20 lados, entonces tendríamos 360 dividido entre 20, y entonces la medida del ángulo central creo que es 18, ¿verdad? Pero para estar seguros, entonces agarramos 360 y lo vamos a dividir entre 20. Y entonces de esa manera determinamos que la cantidad que estamos buscando es 18 grados. Y esa sería la respuesta final. No sé si alguien tiene alguna consulta referente a esto. Profe, si no, si estoy bien, creo que te saltaste un problema, creo, pero no estoy segura. No sé si hiciste del hectágono, creo que no, porque pasamos del hexágono al último. Me lo brinqué. Ok, bueno, ahorita me recuerda y lo hacemos, ¿está bien? Ok. Tenemos aquí este otro, ¿verdad? Este no va a salir, pero sin embargo, pues así para cultura general, ¿verdad? Algún día ustedes se suben al bus y alguien les pregunta cómo se calcula el área de un polígono no regular. Entonces, aquí cada una de estas cajitas dice que vale una unidad. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, yo me vengo aquí, trazo hasta acá, me bajo por aquí, y tomo por acá, entonces podría calcular el área de esta parte que estoy subrayando de rojo, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, el ancho sería 3 unidades,
y el largo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que el área de un rectángulo es largo por ancho, ¿verdad? Entonces sería 3 por 6, entonces el área sería 18. Ahora tendríamos que calcular el área de esta figurita de acá. Igualmente, aquí podríamos nosotros, por ejemplo, qué sé yo, si yo me vengo aquí, hasta acá arriba, y me vengo aquí, no, aquí se me forma otro rectángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de largo por 1, 2, 3 de ancho, 6 por 3, 18. Entonces ya tenemos 18 por un lado, más 18 por otro lado, ¿verdad? Igualmente podríamos sacar otros rectángulos, ¿verdad? Aquí tenemos este, se viene por acá, hasta acá, y contamos la cantidad de lados. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2 por 4 serían 12, ¿verdad? Entonces sumamos 12 más. Y acá tendríamos cuadrado. 2 por 2 con 4. Más 4. Y ahora solamente nos quedaría averiguar el área de este trapecio, el área de esta figura que se nos formó acá, de este triángulo, y de esta otra de acá, y de esta otra de acá, que es otro triángulo, y por último, este otro triángulo de acá. Entonces, para ello, pues podríamos utilizar el hecho, digamos, bueno, en este triángulo de acá, se me ocurre que tenemos 2 unidades por una unidad. Entonces, recordando la fórmula para encontrar el área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2, entonces tendríamos que es 1 por 2 entre 2, y eso nos da como resultado 1. Entonces, aquí sumamos 1, entonces ya tenemos esta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos faltaría nada más encontrar esta otra, y la sumamos y ya tendríamos el área total. Pero como les dije, no va a entrar en el tema, ¿verdad? Como dijo la compañera, me falta el del heptágono. Vamos a correr acá la campanita. Ahora reviso, ¿verdad? A ver quiénes se suscribieron. Creo que está aquí. Está aquí. Elementos, práctica. Esta vez. Ok, un hectágono. Voy.
Ok, tenemos aquí un hectágono, muchachos. Una figura de 7 lados. Me están diciendo que el radio, o sea, la distancia que hay desde el centro, me gusta el rojo, que hay desde el centro del polígono a uno de los vértices, mide 7 milímetros y que el radio, no, perdón, el radio mide 5. El radio mide 5 y el lado mide 7. Pero está, bueno, no está tan fácil. Porque tenemos que encontrar la apotema. Es el dato que nos hace falta. Recuerden que para encontrar el área necesitamos perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro en este caso sería el número de lados por la longitud de cada uno de los lados. Entonces, como estamos hablando de un heptágono, o sea, una figura que tiene 7 lados, y me están diciendo que cada lado mide 7 milímetros, entonces tendríamos que el perímetro serían 49 milímetros lineales. Ahora, para encontrar la apotema, entonces tendríamos que encontrar la medida del ángulo central, que sería 360 dividido entre 7. Entonces la medida del ángulo central sería 360 dividido entre 7. Eso nos da como resultado 51.42. Pero yo ocupo la mitad. Entonces agarro esta cantidad y lo divido entre 2. Eso me da como resultado 25.7. Entonces la medida del ángulo que yo ocupo es de 25,7. ¿Qué sería la medida de este ángulo de acá arriba? Entonces igual, ¿verdad? Para encontrar el ángulo que me hace falta, que sería este de acá, sabiendo que este mide 90, entonces lo que hago es que a 90 le resto esa cantidad. Entonces me da como resultado 64,28. Entonces este ángulo de acá mide 64,28. Luego me pregunta, Sí, a mí al ser digamos, yo lo saqué así, el 51,42 dividido entre 2 y me dio 25,71, ¿por qué no el 71? sí, puedes poner el 71, no hay problema. Está bien, vale. Ok, entonces, para encontrar la apotema, sería la apotema sobre la medida, sobre el seno del ángulo opuesto. Sí, dígame. José. No, nada, sí. Ok. Y podemos utilizar la medida que tenemos, que es 5. Incluso podríamos utilizar 3,5, ¿verdad? Pero 5 sobre el seno de 90, el ángulo opuesto, y despejamos. De esta manera tendríamos que 5 por el seno de 64,28 dividido entre el seno de 90. Eso nos da como resultado el valor de la apotema. Buenos días, Daniela. Tenemos entonces que ponemos fracción 5 por el seno. Ahí no es necesario poner el signo de por, ¿verdad? 64,28. Cerramos el paréntesis y nos bajamos al denominador. Aquí ponemos seno de 90 y cerramos el denominador.
y le damos igual. Eso nos da 4,5. Ok, Profe, no sí. entendí, ¿de dónde fue que salió el ángulo 64,28? Eh, ya sea que usted resuelva la ecuación de que la suma de los tres ángulos tiene que medir 180, o simplemente recordar que estos dos ángulos son complementarios, es decir, que los dos tienen que sumar 90. Y ya sabemos que este de acá mide 90, ¿verdad? El que forma la base. Entonces, si yo sé que este mide 25, a 90 le resto 25,7, me tiene que aparecer el ángulo, el tercer ángulo, ¿verdad? Que sería 64,28, ya que estos dos tienen que sumar 90, porque son complementarios. ¿Está bien, Fernanda? Ok, sí, gracias, profe. Bueno, para servirle. Este, Profe, eh, perdón, a mí el 64, me lo di a 74,3. sí, está bien, está Ok, redondeando. vale. Ok, entonces ya teniendo la apotema y teniendo el perímetro, ya podríamos encontrar el área, ¿verdad? Que es lo que me están pidiendo en este problema. Entonces, perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, aquí tendríamos que el perímetro mide 49, que el apotema mide 4,5 y que esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, tendríamos que borramos, colocamos la fracción, 49 por 4,5 y lo vamos a dividir entre 2. Y eso nos da como resultado 441 sobre 4, que sería una excelente respuesta, o lo pasan a decimales, que sería 110,25 milímetros cuadrados. Bueno, muchachos, de esta manera quedaría resuelta toda la práctica. No sé si alguno tiene alguna consulta de alguna otra cosa. Profe, para lo de sacarlo del apotema, a mí no me da eso, me da 5,55. Yo lo puse tal cual está. ¿Cuánto te da? 5,55. Ok, vamos a repetir el procedimiento. Vamos a ver si puede ser que yo me equivoque, ¿verdad? Este, les decía que, bueno, colocamos la fracción, ¿verdad? Aquí ponemos el 5, luego seguiría el seno de 64,28. Cerramos el paréntesis. En el denominador colocamos el seno de 90 y cerramos el paréntesis. Y dice que eso nos da como resultado 4,5. Seguramente omitiste algún punto, alguna cuestión. No, es que está tal cual está, literal, está tal cual, no me salté comas ni nada. Profe, pero es que usted está poniendo 5 y después pone seno, no lo está como multiplicando. Igual es, mi chiquita, vea, indiferentemente de poner el por, cuando se trata de una función como esta en la calculadora, ella igualmente lo interpreta como una multiplicación. Yo le pongo el por aquí, igual me va a dar lo mismo. ¿Lo ves? No sé, a mí no, usted no me da, profe. Vas a tener que volverla a digitar, tal vez, digitando ¿Cómo otra. la vuelvo como a resetear? Porque no me sale D, me sale como en R nada más. Ya. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta, ¿verdad? Como les dije, importante. Yo sí te tengo una pregunta, Dime, profe. En el desarrollo del 4, 4, es nuestro 4, el que 4. quedó 18 grados y 20. Ajá. Si aquí te hago una fórmula diferente a la que vos me hiciste, pero me da el mismo resultado, ¿sirve igual o tiene que ser igualmente esa fórmula que vos me diste? Jay, ¿y de dónde sacas esa fórmula? Porque, bueno, a mí me dieron otra fórmula de otro profesor y da lo mismo, de Evo Jorge. Ya. Ya no, está bien. Si le da el mismo resultado, no hay problema. Está bien, vale. Recuerden que en el canal de YouTube pueden ustedes encontrar Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora.
pueden encontrar otros videos, ¿verdad? Por ejemplo, el rectángulo y el hexágono, el problema de la mesa, el problema del hombre de Vitruvio, el problema del mosaico, el área de un pentágono y un apotema, el área de un hexágono, las relaciones métricas, eh, entre algunas cosas, ¿verdad? Que les he subido en estos días. Entonces ahí pueden consultarlas, ¿verdad? Voy a